Punto en blanco. El hombre tras la palabra. Al preparar este homenaje a El hombre tras la palabra, a Tomás Mejía Ruiz Flores, el tiempo se detuvo. Y lo hizo para traerme el recuerdo de una mujer inolvidable, Josefina, su madre. Ella fue la matrona que con su calma y su luz me ayudó a traer al mundo a mi hijo. Jamás olvidaré su trato, ni el vínculo que la unía a mi marido. Por eso, Josefina, hoy te dedico este programa a través de tu hijo. Es mi oportunidad de darte las gracias en voz alta. Hoy nos acercamos a una voz que nace en Valdepeñas, pero que dialoga con emociones universales. La poesía de Tomás transita entre la memoria, el paso del tiempo y esa mirada íntima sobre lo cotidiano que nos obliga a detenernos. Sus versos, cargados de una sensibilidad reflexiva, nos invitan a observar lo que a menudo nos pasa desapercibido. Tomás es un escritor cuya obra late al ritmo del paisaje manchego. En sus letras, la palabra es una herramienta de exploración personal y colectiva. Él vive dentro de sus versos. La cepa valdepeñera habita en su alma, logrando una narración directa a nuestras raíces. Es, en definitiva, el oficio de sentir. Dicen de él, y yo lo suscribo, que posee el carácter propio de los grandes creadores, una coraza de honestidad brutal, sin filtros, con ese ir de frente, tan nuestro, tan manchego. Pero tras esa armadura se esconde una sensibilidad extrema que es precisamente la que le permite extraer belleza del silencio. Quédense con nosotros desde los paisajes de Valdepeñas y a través de sus reflexiones íntimas. La poesía de Tomás Mejía Ruiz Flores nos invita hoy a mirar hacia adentro y a reconciliarnos con el paso del tiempo. Comenzamos. Punto en blanco, con Juan Palencia y Sebastián Marín. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Punto en Blanco, un programa más, una edición más. Hoy con otro homenaje más que merecido, valdepeñero. Juan y Palencia, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, aquí es verdad, estamos muy valdepeñeros. Muy valdepeñeros, sí señor. Bueno, estamos ya terminando la temporada y yo creo que, bueno, pues siempre está bien. Además, con lo cruda que está la actualidad, pues yo creo que estas cosas vienen muy bien. Animan mucho. Animan. Bueno, yo creo que es alguien conocidísimo en la ciudad de Valdepeñas. Tomás Mejía Ruiz Flores. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. ¿Tomás? Hola, bien hallados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, bien hallados. Tomás, ¿qué tal? Muy bien. Un poco tocado de la garganta, pero... Ya te notamos. Bueno, tú con el muy bien. Con el vozarrón que tienes, me cachi la Barcelá. Bueno, pues... ¿No me oyes? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Tomás Mejía. Tomás nació en Valdepeñas un 14 de febrero y quizá por esa fecha el destino lo marcó para enamorarse perdidamente de las palabras. Segundo de 5 hermanos y poco amigo de conformarse, creció en una casa donde los libros siempre estaban en las manos de su padre y los cuentos en la voz de su madre. Aunque su vida profesional ha estado ligado a la tiza y al aula, siendo maestro y director en colegios como el de Luis Palacios, Tomás es ante todo un tejedor de sensibilidades. Lleva más de medio siglo, prestando su voz en la coral Mastro Ibáñez, pero es en la soledad de la escritura donde ha construido un universo propio. Con más de 50 publicaciones a sus espaldas, ha escrito versos al vino, cuentos infantiles, antologías que regala a sus amigos cada Navidad como quien reparte pedazos de alma. Para Tomás, la poesía no es algo impostado, es una unión interesada que lo ayuda a sobrevivir. Es en ese remedio inexplicable contra el dolor que, como él mismo dice, se viste de gala para bailar ante nosotros o se queda desnuda en el sofá esperando a ser descubierta. Maestro jubilado, pero poeta en activo, Tomás Mejía sigue demostrando que, a veces, la mejor forma de entender el mundo es a través de un verso bien tirado. Sí, bueno, Jesús.
Y es que Tomás, tú mismo escribiste una vez sobre ese misterio de la creación. Y te voy a decir unos versos tuyos. Decías, no sé cuándo llegó, pero cambió el curso de mi historia. Entró sin hacer ruido y me pidió que no te contara que su única pretensión era seguir viva. Entonces, Tomás, ¿cómo entró esa poesía en tu vida? Y si sigues teniendo esa misma pretensión de seguir viva, claro. La poesía es un misterio. Y es un misterio porque aparece, desaparece, pero siempre está ahí. Esta mañana yo escribía en el Facebook con unas palabras de Alejandro Sanz, que es la canción de ella, Sí. en la que dice que de alguna forma ella aparece aunque sea con un rostro distinto, pero siempre es la misma, la que está ahí, los versos. Yo tuve la gran suerte de tener una infancia feliz. Ujú. Feliz. Yo tenía una madre que se sabía contar los cuentos de forma maravillosa. Tenía una tía, mi tía Trini, que sabía cantar maravillosamente bien. Y luego después tenía a mi tío Juan, que me contaba 1001 chascarrillos y me hacía 1001 putada. Sí. Y luego después a mi padre que era un lector voraz. Tanto que incluso en una ocasión, yo siendo muy pequeño, yo me aproximé, estaba sentado en una mecedora de estas que había entonces en las casas, y me asomé y dije, papá, ten cuidado que te van a comer esas hormigas. Y claro, él se quedó, ¿qué está diciendo este hombre? Las hormigas no eran ni más ni menos que las letras que estaban marcadas en un libro. Pues así recuerdo a mi padre, sentado en el sillón o bien refugiándose en el cuarto de baño para que lo dejáramos leer. Con esa serie de historias, pues tampoco era muy difícil llegar a la conclusión. Si a eso le añades que yo era un niño malo. ¿Eras travieso? Malo. No, malo por no decir otra palabra un poquito más fuerte. Yo me pasaba grandes momentos encerrado en el hueco de la escalera de mi casa. Y en el hueco de la escalera de mi casa, que por cierto no tenía luz eléctrica, había una celosía que dejaba entrar la luz hasta determinado momento. Pero lo que nadie sabía era que allí, en ese lugar, había un baúl. Y en ese baúl mi padre guardaba sus tesoros, que no eran otros que los libros que él había leído en la infancia y también las revistas de Dígame. Así que, sin quererlo, me aficioné a los toros, que hoy ya no me gustan tanto, pero sin embargo allí estaba Julio Verne, Carmay, Emilio Salgari. Y entonces, mientras que mi madre pensaba que yo allí estaba encerrado, castigado, yo lo que estaba era viviendo en un mundo de libertad y que me iba a vivir a las selvas de Indonesia o a los lugares, o al Yucatán, en México. Y entonces aquello era mi libertad, mi libertad. Posiblemente ahí fue cuando empezó la poesía, bueno, más que la poesía, las palabras. Porque las palabras siempre tienen esa cosa que no saben muy bien cuándo se unen, pero es parecido a un baile. De pronto hay un adjetivo que se une a un nombre, este a un adverbio, este a un verbo, y de pronto conforma una frase que dices, pero ¿y esto qué? ¿Esto lo he escrito yo o cómo ha sido? Es, ya te digo, un misterio. Pero, Tomás, lo hemos comentado aquí alguna que otra vez. Yo creo, a ver, a mí personalmente me resulta mucho más fácil escribir. Bueno, tengo ahí un libro a medio, bueno, está a medio y otra medio en ideas. Pero se me antoja más escribir, mucho más fácil escribir prosa que poesía. Yo creo que la poesía tiene que nacer
Se me antoja. Da lo mismo. Da lo mismo. Yo me decidí por la poesía, pues porque era una forma de curar mis males. Ujú. Es decir, la poesía pone en tus manos armas que sirven para muchas cosas, pues, sirven para curar el dolor, sirven para seducir, sirven para curar, ya te digo, para curar el alma. Y muchas veces las personas tenemos necesidad de restañar las heridas que la vida nos va produciendo. Para eso vale la poesía, y quizá por eso yo me decidí, porque siempre he estado muy cerca de la gente a la que se puede vulnerar. Ya. Se transmiten No mejor los entiendo, nunca sentimientos. entendí los actos de cobardía, de abusar, Sí. Digo que de se abusar, transmiten. de abusar de un muchacho, de abusar de una mujer, de abusar, Ya. de No, abusar de un te iba anciano. a decir que con la poesía quizás se transmiten mucho mejor los sentimientos. No tiene por qué. Hay gente que escribe una prosa maravillosa y le sirve también para curar las heridas de su alma. Ujú. Yo no le doy ni más valor a una cosa ni a la otra. Son cosas que ambas son palabras que se unen para crear y recrear la belleza. Bueno, Tomás, hablabas antes de tu tío. Pues mira, escucha. Hola Tomás, con todo lo que te quiero y sin embargo, qué difícil me lo pone Juan y Palencia. Empiezo por recordar lo que yo presumía cuando eras pequeño y te llevaba en brazos con tu abrigo blanco a casa de mis suegros. Cuánto disfrutabas viendo las gallinas y conejos que allí tenían. Cuánto me gustaba ir al cementerio y recordar a toda la familia y visitar las tumbas más emblemáticas de Valdepeñeros. Sé que no lo has olvidado, pues en muchas ocasiones lo refieres. ¿Cuánto disfrutabais tú y tus hermanos cuando el día 17 de enero estabais en casa de la Lala festejando a San Antonio? Cuánto nos reímos los dos cuando un domingo de Ramos dijiste que me estaba buscando don José María para sacar la procesión, porque le faltaba el borriquillo. Gracias por haber estado presente en todos los momentos difíciles y tristes de la familia. Gracias por todo lo que organizaste por lo que organizaste tan bonito junto a mis hijos y todos los primos para sorprendernos en nuestro 60 aniversario. En una palabra, gracias por tener la suerte de que seas sobrino mío. No cambies nunca. Recibe un beso y un fuerte abrazo de tu tío Juan. Entrañable. Decía mi tío Juan que es que él para mí es un pilar muy importante en mi vida. Él era el hombre de los chascarrillos, era el que coleccionaba conmigo los cromos de los chicles Dunkin, o el que me traía a maltraer con sus historias, con sus adivinanzas. Es verdad que mi tío Juan se ha convertido en este tiempo en el patriarca familiar. Él es quien nos reúne en torno al mes de finales de mayo, principios de junio. Nos reúne a todos los primos Mejía para hacer la famosa convención de los Mejías. Él es también una persona generosa a la hora de dar su conocimiento a aquel que se le arrima y que le pide ayuda. Decía Joaquín Brotón que mi tío Juan era la Wikipedia valdepeñera, porque no solo es la grande cantidad de datos que tiene, sino que además
si le pides algo, no te va a contar lo que hay en esa casa, sino te va a contar cómo estaban las habitaciones distribuidas, quién vivía, quién había vivido antes y quiénes eran los vecinos. Sí, o Ya sea, te digo, mi tío Juan. todo lo Una colateral, persona todo lo colateral absolutamente es entrañable. Sí, sí, efectivamente, sí, Sí, es que nunca, no es el Tito Juan, el tío Juan, es el Tito Juan y nosotros y mi prima Marisol, que los dos, aunque esté feo decirlo, los dos preferidos de mi Tito Juani, somos mi prima Marisol y yo. Los demás los quiere, es verdad, pero un poquito menos. Bueno, pues a los dos nos tiene en especial aprecio. Y es que además mi prima, que es más pelota que yo, le suele decir y llamarle el Tito guapo, que no sé dónde le ve la guapura, porque vamos, es más bien tirando a feo. Pero ya sabes que eso son percepciones, Tomás. Pero luego después tiene una cualidad enorme, aparte de la generosidad, y que lo hace grande. Y es que se casó con una mujer, mi tía Clary, una mujer increíble, una mujer cariñosa que nos ha querido, que te trata con una dulzura, y luego después mis primos, pues también, ¿qué te voy a decir de mis primos? Si mis primos son su locura, y para nosotros, él sí que supo estar en los momentos difíciles. Cuando mi padre murió, él estaba a los pies de la cama. Mi madre le quitó a mi padre una medalla del apóstol Santiago que le había traído don Abel Trancón de un viaje que había estado en peregrinación a Santiago de Compostela, y se la dio a mi tío Juan. No hace mucho, en un sobrecito, un día se presentó en mi casa y me dijo: toma, me le dio tu madre para que la custodiara, ahora te toca custodiarla a ti. Y como esas cosas, 100.000. En una ocasión, su suegro Domingo, que yo iba acá a comer allá a su casa, su suegro Domingo era el taquillero del Cine Proyecciones. Bueno. Pues me llevó al Cine Proyecciones cuando el Cine Proyecciones ya había cerrado, y en una habitación había cientos y cientos y cientos y más cientos de carteleras y de cartelones de los que se ponían en el cine. Tomás, coge los que quieras. Y yo, allí buscando y rebuscando, tenía que haber maravillas, Tomás. Logré traerme algunas cosas que hoy en día son inclasificables e inencontrables. No, seguro. Pero todas esas cosas, esas pequeñas gilipolleces y tonterías, a los dos son lo que nos gusta. Yo me parezco mucho en las tonterías a mi tío. Mi padre no, mi padre era mucho más pragmático, mucho más, por así decirlo, mucho más serio. Mi tío Juan no, mi tío Juan es lo que ves. O sea, que es un gran pilar ahora mismo en tu vida, tu tío Juan, ¿no? Sí, bueno, es que tienes que tener en cuenta, nosotros en la familia Mejía, los Mejía, como yo digo, el único que murió es mi tío, mi padre Tomás, que murió en el año 76. Cuando nosotros éramos pipiolos, teníamos 18, 19 años. Sí. Pero todos los demás están vivos. Es decir, luego después ha muerto mi madre, pero mi tío Carlos y mi tía Vicen viven, muy, muy avanzados de edad, pero mi tío Juan y mi tía Clary, o mi tío Lorenzo y mi tía Vitori. Es decir, los Mejía prácticamente, por esa rama, de los Ruiflores ya es diferente. De los Ruiflores solamente queda mi tía Trini. La que me cantaba. ¿Y qué peculiaridades tiene tu poesía o tu escritura la familia, ¿no? Tal cual lo estás expresando con tan entrañable como lo estás diciendo. Con ese cariño, sí. Pues hay muchas, indudablemente, todo tu pozo sobre lo que yo escribo está en mi infancia. Y mi infancia, remedando o emulando a Antonio Machado,
mi infancia son recuerdos de un patio, en este caso de Valdepeñas, con una fuente de hierro, con unos vecinos, don Carlos y doña Antonia, o con mi tía escuchándola trajinar en su casa y cantando las canciones de momento, el caballito bandolero, o no sé. En la infancia nuestra está todo, porque mi tío ha hablado de mi abuela Carlota, ha hablado del día de San Antón, pero porque es que eran días especiales. Es que tengo ahora mismo 69 años y con 69 años me he ido a comprar mi garrota y mi panecillo de San Antón. Y y eso viene de la infancia, eso viene de la infancia. Porque eso no viene... y además, una anécdota de mi abuela Carlota. Mi abuela Carlota decía, Carlota le decía a las amigas, ¿y cómo es que va usted? ¿Y cómo es que va usted a rezar a San Antón? Y él se la miraba así con esa cara irónica que ponía, dice, para que le cuide el rabo a mis hijos. Tomás, vamos a escuchar algunos mensajes más. Tenemos muchos amigos. Tomás y yo nos llevamos 2 meses. Yo nací un 14 de diciembre y él nació un 14 de febrero, 2 meses después. Por lo que creo que esa fecha de nacimiento puede marcar un poquito cómo ha sido Tomás durante toda su vida. Sensible, enamoradizo. Como nos llevamos tan poco tiempo, pues los dos hemos tenido conocimiento del uno del otro ya en la niñez y luego posteriormente en la adolescencia. Adolescencia donde se nos tachaba de rebeldes y la verdad es que trastadas pues se hacían en esos tiempos. Trastadas, no con maldad, pero trastadas. Podría contar 1000 anécdotas, pero puedo contar que a veces nos juntábamos, Marino López, Tomás Mejía y yo. Y como liábamos algunas veces líos gordos, pues recuerdo que su madre, la madre de Tomás, le dijo que no saliera con Marino y con Alfredo, que eran unos sinvergüenzas. La madre de Marino le dijo que no saliera con Tomás y con Alfredo, que eran unos golfos. Y mi madre me dijo que no se me ocurriera salir con Tomás y Marino, que eran unos sinvergüenzas. Las madres, protegiendo a sus hijos, siempre culpaban a los demás, cuando la verdad es que los tres pues éramos unos trastos, pero con buen corazón. Se fueron cumpliendo años y luego pues lo típico, acaban los estudios y cada uno va por su lado, pierdes el contacto con mucha gente y pierdes el contacto entre amigos. Tomás fue para un sitio, Tomás estuvo en Granada, yo fui Toledo, Ciudad Real, y al final pues lo bueno es que casi todos los amigos pues coincidimos en el mismo sitio que fue nuestro pueblo. Y eso es lo bonito, poder conservar las amistades de la niñez y de la juventud. Tomás, ¿cómo es Tomás? Pues Tomás es una persona que tiene 2 facetas. Tú lo ves en su faceta campechana, como yo digo, y no te crees que luego pueda tener la faceta sensible, y no te crees que luego pueda decir y escribir las cosas que escribe, porque dices, no es el mismo. Recuerdo que mis hijos le temían porque siempre le gustaba hacer rabiar a los chiquillos que hacía rabiar, que luego los trataba con mucho cariño. Y mis hijos todavía me recuerdan anécdotas de Tomás. Yo con él tuve la suerte luego de que nos volvió a unir una persona que todos hemos querido mucho, que es Inés Ibáñez. El coro en el que ya en el instituto ya estábamos con ella, pues nos unió en aquellas fechas y nos unió después. Y actualmente pues seguimos unidos por el coro y por nuestra amistad. El resumen para mí es que Tomás es un buen tío, es un tío claro y bueno. Y nada más. Un abrazo para Tomás.
Eso sí que es un buen amigo, Tomás. Vaya, eso sí que Sí, Alfredo. pero lo que Alfredo no se va a acordar es cómo nos conocimos los dos. Que yo sí me acuerdo. ¿Cómo os Nos conocimos conocisteis? pegándonos. Bueno. Yo era más amigo de su hermano Vivi, porque era compañero mío en el colegio. Yo, sin embargo, a él no lo recuerdo del colegio. Posiblemente estaría incluso hasta en la misma clase, pero no lo recuerdo. Y cuando teníamos 9, 10 años, él que era tira para adelante y yo que no me achantaba, pues nos dimos de guantazos todo lo que quisimos en ese momento. No está mal, ¿eh? Y luego después ha sido un compañero de bachillerato durante todo el bachillerato, excepto el año que yo estuve estudiando en Granada. En todo lo demás hemos metido. Y luego después también los chicos suyos, es verdad, sobre todo su hijo Adrián, cada vez que me veía era igual que vea al diablo, como si fuera el diablo a cogerte y a meterte en los abismos. Pues Adrián corría exactamente igual. Y alguna anécdota que no se puede contar, sobre todo en antena, nos ocurrió con su hijo Pablo. Pero luego después, es verdad, lo que él dice, nos unió Inés. Inés en nuestra vida ha sido una mujer la señora, ¿no? ¿Cómo se conocía? Importante. Yo siempre, ¿sabes cómo le gustaba que yo la llamara? ¿Cómo? Siempre le gustaba que yo le dijera Inesita. ¿Ah, sí? Y yo le decía Inesita, porque su padre la llamaba Inesita. Eso iba a decir yo, que igual en la infancia la llamaban así. Y ella tenía una honda adoración por su padre. El maestro Ibáñez para ella era el sumum, porque además todos los demás hermanos, Antonio, Emilio o Luis, tenían veneración por su padre, pero los ojos de Inés viendo a su padre eran diferentes. Es que las niñas tienen ese poder con respecto a nosotros los padres, porque en un momento determinado, papá, que necesito para esta tarde que me escribas una Ave María. Y estaba a lo mejor el padre sentado en el Sebastián. Y entonces cogía una servilleta, le hacía un pentagrama en la servilleta y le ponía 4 o 5 notas. Decía, mira, aquí tienes el Ave María. Y ya se iba más contenta que un San Luis. La verdad es que vamos, yo por lo que la conocía en medio clase, como a muchísimos valdepeñeros, y era una persona, valga la redundancia, entrañable, y yo creo que buena donde las haya, ¿eh? Buena donde las haya. Tenía también su alma en su armario, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Que tenía su alma en su armario. Sí, no, pasa que yo esa faceta no se la he conocido. Yo, a pesar del cariño que siempre le he profesado y le sigo profesando, yo he tenido con ella discusiones de las gordas y nos hemos mandado la porra, ¿no? puñetas y a más sitios. Vamos, de hecho, en alguna ocasión ella tenía una asistenta en su casa que se llamaba Ramona, que debe ser que cada vez que discutía con él se lo contaba a Ramona, y cuando íbamos, la Ramona nos miraba así con una cara mala leche diciendo, ahora viene y el disgusto que le daba a la niña. Y luego hay que reconocer que es decir, la herencia que nos dejó, yo creo que es brutal. Bueno, y que seguís conservando, porque eso se debe a vosotros. Yo, fíjate si me quería, que me dejó lo mejor que tenía guardado, que eran las partituras de su padre, que un día me las entregó. Ostras. Y me dijo, Tomás, haz el favor, no quiero que estas partituras se pierdan. Y entonces escribimos el libro famoso de Luis Ibáñez Fernández, maestro de música. Donde recogíais todas las partituras, ¿no? Ahí están recogidas todas las partituras, y estamos ahora mismo prácticamente terminando el trámite para que todas esas partituras se queden en el archivo municipal de Valdepeñas. La familia Ibáñez, sí, siguiendo su deseo, van a hacer entrega a la ciudad de Valdepeñas
todo el legado musical de su Pues padre. yo creo que eso es un detallazo, es una cosa. Es una Además cosa fue bonita, sí. la época del COVID, ¿no, Tomás? Ahí escribiste Sí, también sí, otro libro también de las hermanas de las Rodero. hermanas de Angelita Lola y Lola Rodero. Rodero, sí. Oye, tenemos un montón de amigos. Vamos a ir avanzando, ¿te parece? Vamos a escuchar el Vale, siguiente, venga. Tomás. Hablamos de Tomás Mejía Ruiz Flores. Y de Tomás, pues yo disfruto de Tomás Mejía hace ya muchísimos años. Empecé disfrutándolo como compañero del Trascacho. Y el Trascacho hoy tiene muchas cosas que agradecerle a Tomás. Entre otras, lo que tenemos de esos audiovisuales que pues, guardamos con esas catas de hace tantos años, donde los vídeos no lo tenía normalmente la gente, nosotros lo tenemos gracias a Tomás, que nos dejaba la cámara. Luego, gracias a Tomás y a Luífer y a Televaldepeñas y eso, hicimos que la cata se transmitiera desde la cueva al patio. O sea que Tomás Mejía a nivel de Trascacho es pídele lo que quiera que prácticamente lo vas a tener. El comodín que necesitamos cada vez que hace falta una persona que sea jurado en la cata de vino nuevo y anochecer poético. Que creo que no se ha perdido ninguna, y si se ha perdido una o dos. Un enamorado de la cata de vino nuevo y que tiene todos los premios, todos. En fin, bueno, eso como Trascacho, como Maestros de Otro Mundo, desde que estuvo allí en el centro de profesores y que ya digo que nos aprovechábamos de esos audiovisuales, hasta el tiempo que pasó en el colegio Luis Palacios como maestro y como director. Y que tenía un dicho que decía que la educación era capaz de convertir a niños extraordinarios en niños normales y a niños normales en niños extraordinarios. Hay que joderse, Tomasón, socialista convencido, que cuando necesitaba la furgoneta para que el partido estuviera por ahí dando vueltas con los carteles, ahí estaba Tito Juan de, pero él lo pedía con esa cosa que a Tomás no le podemos decir a nada que no. Y qué curioso que un socialista convencido sea un enamorado de María Auxiliadora. Pero luego un hombre que se está abriendo al pueblo, a Valdepeñas, fíjate, se está abriendo en el Facebook, nos está contando cosas de su padre, de su madre. Ay, Josefina, que ha visto a mis hijos y a mis sobrinos nacer antes que nadie. La primera, que nos venía Dios a ver, tener a Josefina de la mano. Yo qué sé, que podría eternizarme y no quiero aburriros. Una cosa que yo siempre digo de él, que lo que mejor tiene es lo que peor le funciona. El corazón. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y por eso de vez en cuando le da guerra. Me gustaría dejar también la labor que está haciendo, que ha hecho con la coral. Ese amor que tenía también a doña Inés. Lo que disfruta este hombre con la coral. Y que leche, que entre tantos hijos predilectos ya está tocando, ya les va tocando a Tomás Mejía. Vamos, digo yo, Tomás, que sabes que te queremos un montón. Venga, un besazo, chaval. Bueno, otro Valdepeñero ilustre. Sí, es mi amigo Juan de Dios. Así es. Su familia y la mía nos une por parte de su madre y mi madre. Siempre nos ha unido una gran amistad. Su madre se ha criado en el cuartel de la Guardia Civil y mi abuelo era guardia civil. Su mujer, Gloria, le tenía pánico al hecho de quedarse embarazada y tener que parir. Y en el momento que su mujer se quedó embarazada, su madre, Isabel, llamó a la mía Josefina. Mira que nos pasa esto. Ya estaba Josefina aquí en la calle de las Ánimas atendiendo primero a Gloria y luego después a todas las demás. Es decir, así que la primera persona que ha visto nacer a la casta de los churreros ha sido mi madre Josefina. Y luego por otra parte, todo, por cierto. Y luego por otra parte el tema del Trascacho.
¿cómo no voy a darlo yo todo por el trascacho si yo conocí una persona cuando yo tenía 16 años de edad, que no solamente me abrió el portón de su cueva, sino que me abrió el portón de su alma, que era Andrés Cejudo? Si es que esa persona se merecía un monumento, se merecía que la parte donde está, de la calle Buen Suceso hasta la salida del Peral, eso se llamara calle Andrés Cejudo López, o la calle del Trascacho. Fue en el primer sitio donde yo me subí a leer versos, cuando yo tenía, ya te digo, 17, 18 años, y la primera vez, dice Juan de Dios que si alguna carta me he perdido porque, sobre todo las primeras, yo no sabía ni de la existencia del Trascacho. Pero a partir de la 7ª cata yo creo que no me he perdido ninguna. Y también es verdad que en un momento determinado yo pensaba que era una pena que un acto cultural tan hermoso como era el Trascacho, que de aquello no queda nada reflejado. Sí que es verdad que Andrés Cejudo tenía cintas magnetofónicas con las primeras catas, pero a partir de ahí, y gracias al centro de profesores que tenía equipos, pues entonces cogíamos los equipos del centro de profesores y se grababan las catas de vino, ¿no? Igual que se han grabado otra serie de cosas, y además como lo hacíamos fuera de nuestro trabajo, pues no había ningún problema. Tenemos más testimonios. Hola a todos, soy Amador Barrajón Muñoz, un amigo de Tomás Mejía Ruiz Flores, a quien quiero dedicar estas pequeñas reflexiones o comentarios o sobre todo testimonios que puedo ofrecer de él. Yo soy originario de Valdepeñas, hace ya muchos años que salí de ahí. Vivo actualmente en Roma, soy un sacerdote y puedo testimoniar de Tomás varias cosas que quisiera poner en un cierto orden, aunque en estas cuestiones de amistad el orden pues no es lo que más ayuda a veces. En primer lugar, creo que Tomás es para mí, ha sido para mí y ha sido para muchos pues un amigo. Como dice la imitación de Cristo y también pues el dicho popular, pues un amigo es un tesoro. Tener un amigo es saber que puedes contar con él, que si necesitas algo, pues él va a estar ahí. Y aunque he tenido poca relación con él desde que salí de Valdepeñas, aunque diríamos sí he tenido pues de vez en cuando he vuelto, pues Tomás siempre ha estado ahí. Tomás está ahí, Tomás anima a cantidad de reuniones de amigos que todavía tenemos un chat y nos reunimos y las anima porque creo que él valora lo que es la amistad y la amistad fiel, la amistad que no cambia en el tiempo, que no tiene en consideración si uno piensa de un modo o de otro, si uno es de un carácter o de otro, sino que es el amar, el querer el bien de la persona por lo que ella es y por lo que ha sido y por lo que hemos sido como amigos de infancia y a través de los años. En segundo lugar, también lo he conocido, aunque quizás menos, por su producción poética, que valoro mucho, porque me parece que es una persona, y lo demuestra en sus poesías, de una finísima sensibilidad. Quizás en primer impacto relacional con él no aparece esto, pero sin embargo, cuando uno lee sus escritos y lo conoce a fondo, así es. Tiene una capacidad para captar detalles que se desarrollan en el espacio y en el tiempo, que a lo mejor a nosotros se nos van, pero él los percibe. Detalles de cosas pequeñas, de relaciones, de palabras, de eventos, de circunstancias, de olores, de sabores, de percepciones, de luces, que es propia de un alma poética como es la suya. Y también quisiera decir que Tomás, por lo que me han dicho sobre todo, porque he tenido menos constancia de ello, ha vivido su profesión de maestro como una vocación. Él conocía mucho a mi madre y mi madre a él, le llamaban Doña Consuelo,
que vivió pues mi madre su vocación de maestra como una vocación. Y por lo que me han dicho y he sabido y he percibido, así ha sido Tomás. Ha vivido esa labor docente como una vocación para ayudar a los demás, para transmitir un saber, para dejar valores, para dejar una tradición positiva en las nuevas generaciones. Y también quisiera decir que por los recuerdos que tengo y por algunas, diríamos, posts que él hace en Facebook y en otras redes sociales, pues ha sido y es y fue un gran hijo. Las relaciones familiares para él fueron siempre muy importantes y los detalles que tuvo para sus padres y su familia, pues lo definen como una persona realmente, como dijimos al inicio, de fiar, como una persona de confianza. Y yo quiero pues manifestar públicamente mi agradecimiento a él por todo lo que hace también para nuestro grupo de amigos que nos reúnen, nos estimula, se preocupa de nosotros. Y también he dicho que soy sacerdote, pues asegurarle mi oración. Poco puedo hacer por él, pero sí puedo orar, y para quien cree, pues la oración puede también superar distancias y unir espíritus más allá de lo que pueden hacer pues las relaciones, diríamos, directas. Así es que pues le envío mi oración, le deseo lo mejor, le envío un abrazo a él y a todos sus amigos, que son mis amigos, y a todos vosotros. Y bueno, espero verlo pronto y que realmente tenga el mejor éxito. Él y toda su familia es lo que le deseo, y también, como he dicho ahora, pido por esta intención. Bueno, pues Tomás, supongo que tuviste mucha amistad con Amador, ¿no? No solamente con Amador. Para mí, uno de mis pilares importantísimos en la adolescencia fue la familia Barrajón Muñoz. No solamente Amador, sino yo con quien realmente me llevaba muy bien era con Carlos, era mi amigo del alma, pero me llevaba también muy bien con Jesús, con su hermana Rosario, con su padre, que era un hombre más callado, pero o con su madre, con Consuelo. De las cosas que dice hay unas cosas con las que no estoy de acuerdo, y es con el tema de la vocación. Nunca me he sentido maestro de vocación. Nunca me ha gustado la palabra de vocación cuando se refiere a un maestro. Yo he preferido siempre, como director que he sido durante 11 años de Luis Palacios, maestros implicados y menos vocacionales. Porque eso de vocación tiene un componente, a pesar de yo ser religioso, que no me gusta. No me gusta, prefiero más que salga del propio corazón de la persona el hecho de implicarse en el hecho educativo. Pero Tomás, permíteme, vamos, no conozco a Amador, pero me da la sensación que él se refiere a lo que tú estás diciendo, Sí. Que pasa que lo has expresado con un término, bueno, vocacional, que también se utiliza muchísimo. Pero yo creo que se refiere a eso, Tomás, Sí, por tu personalidad yo creo que sí, que se dirige más a eso, a implicación. Sí, no quiere decir que me caiga mal lo que dice ya está, sí queda claro. Sino que simplemente me gusta más el término implicación que el de vocación. Deciros también que mi adolescencia se desarrolla, ya en mi infancia yo había tenido dos grandes amigos de infancia, que eran Juan Carlos Zamora y Ignacio Tanancón. Con ellos hice mis primeras trastadas y mis primeras historias. Pero cuando aparecen los Barrajones, Carlos y Amador Barrajón en mi vida, es que me abren la visión a otros mundos diferentes. Yo venía de leer libros de Nick Linton, libros de Carmyle, libros de Emilio Salgari, libros de Julio Verne, y de pronto todo en su casa yo
yo encontré a Benito Pérez Galdós, a Zorín, todo lo que era la generación de la narrativa del 98 entra ahí. Y por supuesto los poemas de Machado, los poemas de Hernández, ellos son los que tenían una biblioteca lo suficientemente amplia y que además tenían la generosidad de prestarte los libros. Bueno, pues hablaba de Carlos Barrajón. Escucha. Hola Tomás amigo. Rememorando veo que me vienen muchas facetas tuyas, muchas caras. Pero a veces en todas ellas hay un ser que las contiene, un ser de una pieza. En cada cara están las demás. La primera cara que veo es la de un, adolescente o preadolescente. Provocador, un poco chulillo, mellado, muy delgado, con el pelo largo ya. Y después la salida de las clases, los dos paseando por las calles de Valdepeñas, existencialistas, enamoradizos e ingenuos. A los 14-15 años te fuiste a Granada, que te dejó una buena huella. Y ya la imagen que marca nuestra relación más íntima, la primera juventud, el pelo largo, un romántico interesante, serio y ensimismado, acompañado de su libreta de poemas tuyos y de otros poetas y de músicos queridos. Vivimos y vagamos porque hicimos mucho el vago, juntos en Ciudad Real, el primer año de universidad. Y después, en Madrid, la muerte de tu padre, que fue un punto de inflexión para el trovador poeta, pero que como un Guadiana se escondía y volvía a surgir entre golpes de efectos muy tomasianos, y te hacías monstruo, asustabas a otros monstruos, y te amaban las hadas, las ninfulas, los enanos del bosque. Te hiciste un poeta muy singular, con una capacidad de vocación de lo imaginado, en verdad amorosa y sensitividad de sueños. Me di cuenta de que ese transcurrir de trenes en túneles oscuros, a veces, y hermosas orillas en amplios valles, tu niño culto se ofrecía a amigos niños en la escuela, más que un profesor, una figura mítica al que miraban con ojos grandes los pequeños. Después de una larga separación por motivos de vivir en lugares distintos, sigues siendo un poeta de ensoñación carnal, un poeta que lleva la poesía a la prosa magnífica con que rememoras tiempos, raíces que conservan humedad y verdad. Y también, desde hace tiempo, eres el jefe, el capo de la pandilla de los que fuimos adolescentes y jóvenes en esa Valdepeñas del tardofranquismo y de la transición. Y nos reúnes y convocas cada año, y allí nos presentamos y nos recibes con un silencio tierno y con sorna, 1 o 2 veces al año. Gracias, Tomás. Allí nos vemos en torno a este ser de una pieza que destella en cada una de sus caras y también en las nuestras. Un abrazo. Un buen amigo, ¿eh? Ya decía yo que antes que Carlos era mi amigo del alma. Y de hecho, prácticamente desde cuarto de bachiller estuvimos juntos mañana, día e incluso hasta noches. Habla de muchas caras, habla de muchas caras, conoce todas tus caras. Sí, hombre, es que hemos sido uña y carne y seguimos queriéndonos exactamente igual que nos queríamos en aquel momento. Contaré la anécdota de la vagancia. Que no solamente tiene que ver con nosotros, sino con un sucedido que protagonizaron nuestras madres, Consuelo y Josefina. Un día que salía de casa, mi madre se encuentra justo en lo que es hoy la entrada de la UNED, se encuentra Consuelo. Mi madre indignadísima, habíamos estado en Ciudad Real, habíamos vagado mucho, nos habíamos extrañado yo creo que quizá demasiado, y vamos, que no habíamos hecho nada. Y mi madre, muy enfadada,
empezó allí a decir improperio, sobre todo de mí, porque claro, de Carlos, ¿qué iba a decir? Pero sobre todo de mí hay un niño sinvergüenza con lo que nos cuesta tenerlos en Ciudad Real estudiando y no saben el sacrificio que estamos haciendo, tanto tus padres como yo, no sé qué, no sé cuántos. Y Consuelo, que era un alma bendita, se le quedó mirando a Josefina, hay que darle gracias a Dios. Y dije, ¿cómo que darle gracias a Dios? ¿De qué vamos a darle gracias a Dios? Sí, hija mía, que no han caído malos. Y esa era Consuelo. Consuelo, que era una mujer, por otra parte, la madre de estos Barrajones, una mujer increíblemente culta. Una mujer que se había leído lo no leíble en aquella época. Sí. Que se casó muy mayor y entonces había tenido los hijos mayores y quizá por eso los quería como lo que eran sus tesoros más preciados. Claro, sí. Y que además yo siempre que hablaba con ella decía, Consuelo, porque era una mujer muy religiosa, de esta de poner lamparillas a las vírgenes, Sí. Lamparillas. Y Consuelo, tú lo único que tienes que hacer es 2 sacrificios, ofrecer a Dios. ¿Qué dos sacrificios le tengo que ofrecer? Me preguntaba. Digo, Consuelo, es muy fácil. Uno es no hablar y el otro no comer. Porque ambas cosas era incapaz. Esos sacrificios era incapaz de hacerlos. Sobre todo si había de por medio unas magdalenas de cosas. Hombre, por favor, pues que aquello era un tesoro, Tomás, yo la recuerdo, yo la recuerdo. En aquella época deseandico estaba la mujer de que fuéramos algún amigo. ¿Quieres una magdalena para merendar? Sacaba la bolsa de las magdalenas y no te veas si yo que se las comía todas, pero porque le daba pena. Es una mujer muy, muy... Y luego después con los hermanos sigo teniendo una relación muy buena. Fíjate, os voy a contar una historia que yo creo que sabe de poca gente. En la casa de los Barrajones, había un Cristo hermosísimo que según descendían la escalera estaba en una especie, en un descansillo, pero un Cristo, te estoy hablando de 3 metros de cuadro o 2 metros y pico de cuadro. Que cada vez que Consuelo bajaba, Consuelo le besaba los pies. Pues aquel Cristo, cuando la casa la vendieron, yo no sabía dónde había ido a parar el Cristo. Y cuando la pandemia, estábamos escribiendo el libro de Luis Ibáñez Fernández, tuve que ir a la casa de Paco Fernández, y yo pensaba que el Cristo lo tenía él, y le pregunté, digo, oye, ¿y el Cristo de los Barrajones dónde lo tienes? Y digo, no, yo no tengo, a mí nunca me han ofrecido el Cristo ese. Y entonces, digo, pues, no sé, me preocupé de aquel Cristo. ¿Y dónde está este Cristo? Y llamé a Jesús. Y primero llamé a Carlos. Digo, no, de eso se encargó mi hermano Jesús. Entonces llamé a Jesús. El Cristo está, lo quitamos del bastidor y está durmiendo en la cochera de Mari Carmen Fuentes. Y entonces ya me cuenta la historia de que el Cristo no lo habían querido tener en la iglesia de la Asunción ni en la iglesia de Valenzuela, que era de donde ellos provenía el padre de los Barrajones. Sí. ¿Y quieres que haga yo alguna gestión? Digo, bueno, tú haz lo que... Y entonces me fui a Mari Carmen Fuentes, me traje el Cristo a mi casa, aquí durmió como 10 o 12 días, y hablé con Enrique, el actual párroco de la Asunción. Sí, don Enrique, sí. Y en pandemia, uno de los días vino, ya cuando habíamos salido de pandemia, vino y le extendí el Cristo en el suelo del salón de mi casa. Ah, pues es un Cristo muy digno, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues el Cristo aquel que era un Cristo de el último prior de la Orden de Calatrava, que se llamaba Andrés Muñoz Maroto, pues era su Cristo y lo llevaba en su dote. Y aquel Cristo que había venido del último convento de Almagro, fue después a Martos y luego pues no sabemos cómo volvió a la familia, porque Consuelo era bueno, pues ese Cristo a partir de entonces, como luego dicen,
está donde quería estar. ¿Dónde está? En la iglesia de la Asunción. Si entras a la iglesia de la Asunción y te fijas en un Cristo que hay en el altar a mano derecha, ese es el Cristo de los Calatravos, que era de la familia de los Barrajones. Los tibios, efectivamente, sí, yo también. Bueno, pues la próxima vez que entre lo voy a ver con más detalle. Con más detalle, sí. Tomás, vamos por ir aligerando. Tenemos 4 testimonios más. Vamos a escuchar el siguiente. Muy buenas a todos, soy Juan Hernández. Encantados, Chelo y yo, de poder participar en este pequeño homenaje que Juan está realizando a nuestro querido Tomás. Tomás y nosotros nos conocemos, como muchas otras amistades, en el Instituto Bernardo de Balbuena. Nuestra relación, aunque nunca fue fluida en esa época, empieza en el coro del instituto, limitándonos a juntarnos en los recreos en el aula de música para realizar los ensayos correspondientes. Siempre me percaté y vi en Tomás ser una persona muy influyente y muy implicada en todo lo que se proponía. Con esta afinidad fuimos avanzando en el bachiller sin tener apenas relación, pues tanto él como nosotros teníamos amistades diferentes, aunque sí es verdad que siempre compartimos algún amigo común. Acabamos bachillerato y cada uno salimos para un lado con el fin de realizar estudios superiores. Me consta que Tomás realizó magisterio en Madrid, y aunque por esa fecha nosotros también andábamos por Madrid, nuestra conexión seguía siendo inexistente. Después de muchos años y acabados los estudios, Tomás empieza su labor profesional como maestro en varias poblaciones, hasta que se asienta un tiempo en Chinchón. Al regresar a Valdepeñas es cuando empezamos una cierta relación a nivel de pareja. Esta relación va en aumento trabajando él en el centro de profesores, siendo constantes los encuentros y reuniones de las dos parejas y alguna que otra amistad. Pero cuando verdaderamente se forja una buena amistad, es una etapa delicada emocionalmente para Tomás, como consecuencia de la separación con su primera pareja. Con posterioridad, Tomás rehace su vida sentimental con Rosalía, y ahí sí se fragua una gran amistad que va en aumento y dura hasta el presente, considerando por nuestra parte que somos inseparables. Queremos valorar la personalidad de Tomás según nuestro criterio, ya que estimamos es muy interesante. Tomás no pasa desapercibido casi en ningún lugar porque tiene una forma peculiar de manifestarse. Algunas veces le gusta llamar la atención con alguna excentricidad. Otras veces permanece callado como si estuviera ausente, ensimismado. Le gusta mucho molestar, tomar el pelo y meter miedo a los niños, y a su vez apasionado de contarles cuentos, cosa que hace con gran destreza y entusiasmo. Siempre está embarcado en alguna actividad cultural, especialmente relacionada con la literatura. Escribe diariamente en Facebook, sobre todo relatos sentimentales, y queremos resaltar que es un excelente prosista, aunque se le conozca más como poeta. Su poesía es de poca métrica y mucha sensualidad, y son muchos los libros que ha escrito y publicado. Tomás es un hombre tranquilo y generoso, ayuda siempre a sus amigos y a quien lo necesita. Le encantan las colecciones, libros, fotos, discos, películas, de todo. Tomás es muy familiar, pendiente siempre de las necesidades de sus hijos y siempre hablando de sus familiares cercanos y lejanos, vivos y ausentes. Es caprichoso en su dieta y tiene muchas rarezas en su comportamiento culinario. Le gusta llevar un aire algo desenfadado, siempre con su coleta y su vestimenta de poca variación. No es hablador, pero cuando lo hace conversa despacio y con firmeza. Con los años es menos extremista y cambia de opinión con más facilidad. No suele hablar nunca mal de nadie y piensa que a él todo el mundo lo quiere. A veces tiene cierta idea narcisista, creyendo poder conquistar todo lo que le gusta. Admira la belleza y disfruta de sus familiares y amigos, entre los que hemos tenido la suerte de encontrarnos. Siempre tiene algún cargo de responsabilidad. Actualmente es el secretario general de la Coral, que junto a otros pocos que estamos ahí metidos, tratamos de continuar con el legado que nos dejó doña Inés, para el disfrute nuestro y el de quien nos escucha. Tomás, para terminar, queremos felicitarte por este merecido homenaje, deseándote siempre, como ya sabes, lo mejor que te pueda ocurrir, sabiendo con certeza que eres un buen compañero,
un gran amigo y sobre todo un hombre bueno. Ya sabes que te queremos. Gracias por poder participar y abrazos para todos. Bueno, aquí está Juan, que Por Juan es el favor, con el que más relación tengo yo y bueno, a mí Juan es que es un encanto también de persona, ¿verdad, Tomás? Que mira, Juan ha hablado de un momento delicado de mi vida, como fue mi separación. Sí. Y yo entonces trabajaba en Moral de Calatrava de maestro. Y puedo contar que ganaba 117.000 pesetas, de las cuales 65.000 iban para mi expareja y para mi hijo Rodrigo. A eso súmale que, como había clases por la mañana y por la tarde, yo Los tenía gastos que comer, tenías que ir. que comer en el Moral. Pues no tenía ni para comprarme los pantalones. En aquella época mi madre, yo iba y decía, mamá, ¿me puedes comprar unos pantalones? Si me podía comprar, me los compraba, y si no, pues tiraba con lo que tuviera. En aquella época delicada fue, además a través de la coral, cuando yo realmente conozco no solamente a Juan, sino también a Chelo. Los pocos vinos que me tomé en aquella época, me los tomé con él y con mi amigo Paco Bolaños, que fue Paco Bolaños el único amigo que me quedó. Todos los demás, yo no sé por qué, se decidieron a tomar partido, y como el culpable de la separación era yo, pues a mí me dieron por saco. Ya. Pero que en este caso yo me iba a cenar a casa de Chelo y de Juan, cosa que agradecía porque era dinero que no gastaba, y en un momento determinado también, cuando acababa la cena, Chelo me tenía preparado un botecito de pisto, un botecito de con pimientos rojos. Decía, toma, para que se mantenga mañana. Oye, una cosa, ahí en el audio de Juan habla también de tu prosa. Ahí se te conoce menos, Tomás. Sí, es que yo la prosa la utilizo para introducir mis versos. La culpa de todo de la prosa la tiene Juan de Dios. ¿Sí? Juan de Dios, sí. Juan de. Vamos a ver. Juan de Dios cogió y me decía, yo le regalaba un libro y dice, ya he leído tu libro, y dice, no he entendido nada. Bueno, pero es que Juan de... Y entonces... hasta eso lo hice con gracia, Tomás. Entonces, en un momento determinado, cuando yo empiezo a escribir en Facebook, lo que hago es expresar y explicar o darle entrada a alguno de mis versos. Ya. Por ejemplo, hoy que escribo una cosa que se llama Desde, sí. Pues en el Facebook escribo primero un verso de Alejandro Sanz. Y luego después escribo, nunca me he sabido explicar cómo los poetas son capaces de adelantarse a los sentimientos, cómo conocen las obsesiones por encontrarlas desde el mar en la que espero, desde el espacio que nos da cobijo o desde los abismos en los que suelo fijar mi vida. Si no fuera por ella, estos versos no existirían, ni tampoco las extrañas sensaciones que me produce cada vez que se acerca. Ella es la poesía. Claro, qué bonito. Ese tipo de prosa es la que yo utilizo. Bueno, y luego pues sobre todo cuando hablo de mis lazos familiares, de mis ancestros, de mis tíos, de mis abuelos, pues, pero yo escribo lo que Dios me da a entender y como creo que debo hacerlo. Es decir, pues, nadie... Pues la mano te guía de una manera escandalosa. No, y además ya al hacer esa aclaración en prosa le da un valor grandísimo al escrito. Para quien como Juan de, se lo digo con toda la ironía, para quien como Juan de no entienda los versos. Vamos a escuchar otro testimonio, Tomás. Tomasito, que te estás quedando tan delgado que ya la gente ni te conoce. Es menester que volvamos a las buenas tradiciones de ir a comer a lugares finos
a la par de elegante. Bueno, buenas tardes. ¿Qué decir de mi amigo Tomás? Pues que es muy malo conocerse, porque siempre tiene cosas de mí para contar, y ninguna buena. Yo, en cambio, no puedo decir de él y de su mujer Rosalía nada más que cosas que solamente recordarlas me emocionan. Empezaré diciendo que son lo más parecido a familia que tengo aquí en Valdepeñas, pues han estado a mi lado en los momentos regulares que me ha traído la vida, y también han estado celebrando en los buenos de verdad. Tendría para contar más que lo que duró su pregón de Semana Santa, que ya es decir. Desde que llegué a esta ciudad tuve la suerte de que me presentara en sociedad en la librería Pedro Cano. Ahí lo dejo, no digo nada. Y desde entonces seguí su trayectoria en el Colegio Luis Palacio, donde innovamos muchísimo en interculturalidad, llegando a premio regional con La Gran Aventura de Hadas. Y más tarde, ya en el CEP, me enseñó a llevar la asesoría de audiovisuales que tanto tiempo había llevado él. Me enseñó todos los trucos, pero principalmente me enseñó a contar hasta 1.000.000 antes de responder, porque hasta 1.000 era poco para mí. Como digo, me templó y me dio ejemplo de trato hacia los demás y sobre todo con un marcado carácter de servicio y cierta devoción, algo que creo que tiene que ver con María Auxiliadora. Me ayudó cuando las lágrimas me brotaban y desde entonces me acompaña en estos 25 años que llevo en estas tierras manchegas. Por otro lado, también tengo que decir que nuestro amigo Alfredo Moro y yo estamos muy preocupados, porque Tomás, con lo bien que escribe, todas las admiradoras se quedan con él. Todos los likes se los lleva él, no nos deja ni una. Ah, y no se me puede olvidar una cosa importantísima, que compartimos hijos, porque dice que él es el padre de mi Rodrigo, hasta tal punto que mi propio hijo me preguntó: papá, ¿tú verdaderamente eres mi papá? Todo se descubrió en el Aldi, cuando le dije: mira, ahí está tu padre, dile que te compre el cochecito. La respuesta mejor no la cuento. Lo que sí puedo decir es que mi hijo se llama así por su hijo Rodrigo. Con eso lo digo todo. Bueno, Tomás, ya termino. Simplemente decirte que te quiero y que vayas reservando, que la próxima la pagas tú. Bueno, Os voy a contar la anécdota de la presentación de Carlos. Carlos llevaba aquí muy poco tiempo, coincidimos en el colegio. Además, yo creo que fue el primer año que yo fui a Luis Palacios. estuve Y en el CEP habíamos quedado también. aquí. Sí, estuvo en el CEP. Pero con posterioridad a mí. Ah, Él se fue de Luis Palacios al centro de profesores. Y nosotros habíamos que decir, bueno, pues imagínate un mes de septiembre que él estaba aquí solo en Valdepeñas y bueno, pues vamos a salir a tomar las fiestas del vino, no sé qué, no sé cuánto, y vamos a la librería de Pedro Cano. La librería de Pedro Cano estaba de bote en bote, es decir, no se podía entrar. De todas las madres que había allí comprando libros, Los forros, libros, cuadernos, claro, sí. cuadernos para... Y en esto, desde la puerta, le doy una voz a Pedro Cano: ¡Pedro Cano! Y dice el otro, dice: ¿qué? Mi amigo Carlos, que se dice que tiene revistas de hombres desnudos. En ese momento, todo el mundo mirando a mi amigo Carlos, y él no sabiendo dónde meterse. Una travesura más, ¿no? Luego sí que es cierto que yo he pasado en el colegio momentos maravillosos, es decir, yo he pasado muy bien en el colegio, pero yo hay 3 momentos que no se los deseo a nadie. El primero ocurrió en Cienpozuelos. Yo llevaba dos años trabajando y se me murió una niña con un cáncer de hígado después de haber hecho la primera comunión. Eso es como darte un mazazo. Es una tragedia que desde luego no se puede olvidar. Luego jamás. después tuvimos, ya siendo director de aquí del colegio, tuvimos también la desgracia que un niño muriera por meningitis, un puente de los Santos. Vaya. Y luego después tuvimos la desgracia de que Carlos, de su hijo Rodrigo, del que he hablado, cuando nació tenía un problema grave, y entonces nos fuimos, se tuvieron que ir deprisa y corriendo de la Ciudad Real y de Ciudad Real a Toledo, donde lo operaron, además con una técnica nueva que bajaron cirujanos del Niño Jesús. Pero en fin, la anécdota, y además mala,
es que Antonio Ruiz, que era el jefe de estudios del colegio, y yo nos fuimos a Toledo sabiendo que aquella tarde operaban al muchacho. Ya. Y nada más salir de Valdepeñas por el Ángel, Antonio me empezó a contar la historia de un niño que se le había muerto a él de muerte súbita. Fuimos llorando desde Valdepeñas a Toledo. Pero es que llegamos a Toledo, subimos a la 6ª planta y dicen, no, el niño acaban de bajarlo. Nos vamos a la primera planta y en la primera planta nos encontramos como en una otomana de esas redondas que ya antes hay. En un sitio así redondo todo, y encontramos a la madre, a la suegra de Carlos, él no había por ningún lado, una compañera, y todos llorando. Y a todo esto pasa por allí un sacerdote con unos papeles, los padres de Rodrigo Barrios, los padres de Rodrigo Barrios. ¿Qué pensamos Antonio y yo? Pues que se había muerto y le habían dado la extremaunción y que eso era él. Antonio se arrodilló en los pies de Concha y bueno. Y a todo esto pasa, a ver, ¿quién se quiere despedir? ¿Quién se quiere despedir del niño? ¿Quién se quiere despedir del niño? Coño, pues blanco y en botella, pues ya sabes, leche. Sí. Y la despedida era que lo iban a operar y que si alguien quería darle un beso al muchacho. Bueno, pues esa anécdota acabó bien. Hombre, claro, pero, es decir que respirasteis todos, afortunadamente. Pero para nosotros se quede lo que pasa. Esos momentos no se olvidan. Tomás, vamos a escuchar ya el penúltimo de los testimonios. Hola, buenos días, Valdepeñas, buenos días a Juana Palencia y enhorabuena por su iniciativa y por invitarme. Muchas felicidades a mi querido amigo Tomás. Yo quería hablar de él desde el punto de vista literario, de su poesía, que bueno, ya comenté en uno de los números, en el número 3 de la revista que fundé hace unos años, Raíz y Rama, y en el que después de entregarme los 3 últimos libros que entonces había publicado, que se titulaban Luz de invierno, de 2016, La semana que viene después de la lluvia, 2017, o La mujer que nunca estuvo aquí, de 2018, fue cuando realmente descubrí a Tomás desde su faceta lírica y temática amorosa, con una poesía muy personal, siempre vinculada al tema hedonista y con un formato también muy particular e identificativo. Versos descolgados, versos monosilábicos enlazados a lo mejor por una sola palabra o una coma. Y bueno, en este comentario lo titulé La poesía apasionadamente sensual de Tomás Mejía. Lo dividí en 4 apartados que se titulaban A las cimas más altas, otro, el segundo, también sombras, porque también encuentra sombras que trata siempre Tomás de remontar, y otro es La fidelidad del sentir creador, y el último, Como el vaivén de las olas. Voy a darle lectura al último apartado para no comerme minutos de otros compañeros. Un amor, el de los 3 libros que he saboreado y me nombran su autor, pleno de delicadeza y de comprensiones, su poesía, de aguda visión acerca de la influencia que sobre uno ejerce la pareja, del temor a la dejadez de los años, poemas intensos y lujuriosos para salvarse, también de las nostalgias, poemas de amor, como el vaivén de las olas, por la mujer que estuvo y que se fue o se allega o permanece a su lado, siempre. Versos, poemas, los últimos libros de Tomás, sugerentes y con un temblor y fosforescencias que mecen la última y más bella relación entre amantes. Tomás Mejía Ruiz Flores, un poeta de entregas amorosas
encendidas y eternas, cautivador y más si se lee acompañados del susurro de Cohen, al que le gusta mucho, el que le gusta mucho a Tomás, o se repasa uno de los exponentes sublimes del amor en el poeta Ibn Andalusí del siglo XI, de hace 10 siglos. Muchas felicidades, Tomás, sabes que te aprecio muchísimo. Un abrazo para todo Valdepeñas. Ella es Isabel Villalta, una poeta de Membrilla, afincada en Manzanares, es que es la directora de la revista, posiblemente la mejor revista de poesía que se edite hoy en día en Castilla-La Mancha, que se llama Raíz y Rama en su vertiente poética. Y hablaba Isabel, nos conocimos a partir de una reunión de poetas que hizo Nieves Fernández a través de un libro que se llamó Cántiga, y en que estábamos gran parte de los escritores de la provincia de Ciudad Real, o digo gran parte porque igual a algunos se le escapó, pero yo creo que estábamos prácticamente todos. Y Isabel ha sido la mujer que me ha hecho el mejor elogio del mundo. Me dijo, leer su poesía, sus poemas, varoniles y amantes, puede hacer sentir a cualquier mujer, me atrevo a asegurar, misteriosamente feliz. Y la verdad es que es curioso que mi participación en Facebook, la gran parte de la gente que me lee son mujeres. Puedo presumir de que en la parte de Filipinas, Malasia e Indonesia, todos los días me leen al menos 60 mujeres. Ay, hombre, por favor. Igual tiene que ver algo el pomario del incierto desorden por tus labios provocan, ¿no? No, simplemente... pero es que también me lee mucha gente en Sudamérica y en México y en Cuba y en la República Dominicana. Claro, la poesía no tiene fronteras, Tomás. No, y más ahora con el tema de las redes sociales. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera. Sí. Es verdad que yo escribo mucha poesía amorosa, porque mi amiga Lola Rodero, de la que hermana de Angelita, a mí siempre me decía, cuando yo le llevé mi primer libro a Lola Rodero, me dijo, dice, sigue escribiendo poesías de amor, dice que las otras no las entiendo. Y entonces yo no es que le hiciera caso, sino que es que me sale así. No quiere decir con ello que yo no utilice la poesía como viento del pueblo, como decía Miguel Hernández. Es decir, que a veces la poesía tiene que ser social y también escribo poesía social, pero me siento mucho más a gusto escribiendo más cómodo, ¿no? sobre algo tan hermoso como es el amor, el tiempo o incluso el amor y el desamor también, ¿no? Sí, bueno, el amor y el desamor sí. Están ahí a un paso el uno del otro. Vamos a escuchar el último de los testimonios. A ver, me piden que hable de Tomás Mejía Ruiz Flores. Yo lo conozco pues como Tomás el Dracoleta, el hermano de la Trini, la entrañable amiga de mi hermana María José. Y luego ya lo conocí pues en el Centro Profesores y ya con mi faceta de periodista en esas tertulias cuando se hacía periodismo local y se trataban temas que abordaban exclusivamente a lo local. Cuando hacíamos el programa que se llamaba De Vuelta y Media, o cuando hacíamos los debates, y él siempre pues iba pues para marcar pues la parte política suya, que también la faceta que todos conocemos, aunque siempre lo mejor era el vino y el aperitivo que nos tomábamos después. Luego ya con el tiempo está claro que coincidí con él en los 2 libros de vino que he escrito, y es curioso porque me corrigió los 2. Y incluso ahora estamos metidos en una colección de postales, gracias a que me cedió para el libro unas postales que luego se convirtieron en bastantes más,
y ahora tenemos una amplia colección que va a ser uno de los libros. Hablar de Tomás pues es hablar de un verso libre, es hablar de su pasión por la música, por la poesía. Es una persona entrañable que después de esa coraza de pedagogro y un poco de esa visión que se puede tener tosca de su carácter, pues es una persona que a mí me ha enseñado mucho y es uno de mis descubrimientos vitales más importantes. Es una persona que ya tiene todos sus egos ya muy trabajados, con lo cual pues se puede hablar de una forma muy llana y muy sencilla en este Valdesueños, que es como él llama a Valdepeñas, y también pues lo bien que escribe. Es una persona que lejos de que yo tengo algunas discusiones con él, donde él ve puntos y comas, yo veo puntos seguidos y demás, pero al final todos nos vamos leyendo no solo su poesía, que también tiene mucho mérito y como decía era un verso libre, sino también su prosa y cómo escribe en Valdepeñas y sus vecinos, cómo pues al final todos vamos siendo un poco partícipes y hacemos propios las andanzas de la Lala Chur, de la Lala Carlota, de toda su familia, y un poco ese modus vivendi, ese modo de vida con esa maleta antigua, con esos cuentos que muchas veces hace de cuentacuentos y con la colección de muchas cosas. Yo creo que al final la vida es coleccionar muchos y entrañables recuerdos y cosas y temas materiales, pero sobre todo vivencias. Y con Tomás tengo ya más de una. O sea, porque es una persona que, como digo, que detrás de esa coraza es una persona de las pocas que merecen la pena y que te va a decir las cosas a la cara y te va a decir las verdades del barquero, y eso a veces duele. Y nada, que un abrazo muy fuerte, Tomás, que te queremos mucha gente. José Luis Martínez. Sí. José Luis. Vaya. ¿Qué te iba a decir? Hablar también con muchísimo cariño de ti, Sí, muchísimo, sí. se le nota. Es que con José Luis tenemos proyectos, estamos inmersos en... Primero fui en el año 2005 cuando su genealogía de los vinos de Valdepeñas, que es verdad que se lo corregí, intervine, pero sobre todo intervine mucho en el Valdepeñas y sus bodegas y en la exposición que se hizo, y haciendo entrevistas o llevándolo a conocer gente con el que él no tenía relación. Y luego después incluso en el libro yo escribo el epílogo tengo el honor de que el epílogo del libro lleve mis palabras. Es verdad, ¿no? Que ha hecho, es un lujo. Es verdad que estamos haciendo ahora una cosa que yo creo que va a ser muy bonita, porque tenemos una gran cantidad de postales de Valdepeñas antiguas. Uh-huh. Pero te estoy hablando desde el año 1897 a prácticamente la actualidad. Uh-huh. Tenemos como unas 350 postales y estamos viendo la posibilidad de cómo vamos a publicarlo, cómo le vamos a dar esa salida. Porque nuestra idea es que cualquier valdepeñero o alguien que no sea valdepeñero, que esté interesado por la cultura de Valdepeñas, de Valdesueños, que por cierto no es un término mío, sino que es de Juan Andrés Pastor Almendros, un poeta de Estella, pues pueda tenerlas, pero pueda tenerlas sin ninguna marca de agua. Yeah. Hace mucho tiempo, eso también yo lo cuento, cuando yo trabajaba en el centro de profesores, a mí me empezaron a llegar las primeras fotografías de Valdepeñas antiguo. En el centro de profesores teníamos los medios suficientes para fotografiar esas postales. Pero cuando ya tenía como unas 100 y pico postales y 100 fotografías de Valdepeñas antiguas, mi hermano Candelas me las pide. ¿Me dejas que te las digitalizo? Sí, hombre, toma. Digitalízalas. ¿Qué hizo? Se las repartió a toda Valdepeñas. Cosa que no es que ni ningún problema, nunca tuve problema en que la gente tuviera acceso a. Pero lo que sí me molestó es que luego después yo vi mi trabajo con marcas de agua de otras personas. Eso sienta fatal, eso hay que comprenderlo, que eso es un, en fin,
Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que todo el mundo tenga las postales de Valdepeñas sin marcas de agua de nadie. Exacto. Y que sepa en todo momento de dónde salen las postales y ya está. Nada más que eso. Pues ese es uno de los proyectos que queremos. Pues sería un detallazo y además muy O sea, bonito. es importante la nostalgia ya que tienes en la vida, que influye también en toda tu poesía y en todos tus trabajos, Hombre, claro, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Hombre, es que tienes que tener en cuenta, Juani, que cuando yo trabajaba en Cienpozuelo, mi amigo Ramón me decía que yo era un chauvinista. Chauvinista, yo no sabía ni lo que significaba la palabra chauvinista. Dice, sí, todo lo bueno lo tenéis en Valdepeñas. Pero es que ahora mismo voy a los Urrutias y como siempre hablo de que si las salchichas de mi amigo José Manuel, los chorizos de mi amigo José Manuel, el vino de José Manuel Corrales. Dice, macho, dice que tenéis alguna cosa mala en Valdepeñas. Digo, sí, yo, pero pues, para eso me vengo para acá. Punto en blanco. El homenaje al poeta Tomás Mejía Ruiflores destaca la profunda conexión entre su obra, su tierra natal, Valdepeñas, y su visión humanista. Su poesía de lírica cuidada y raíces tradicionales refleja una dualidad esencial, la fortaleza y honestidad propias de La Mancha, junto a una sensibilidad íntima y reflexiva que transforma la vida en versos. Su obra no solo celebra el paisaje y la memoria, sino que invita a detener el tiempo y mirar el mundo con mayor profundidad. En un momento histórico marcado por la rapidez, su voz y conversaciones como esta recuerdan el poder de la palabra, la emoción y las raíces para cuestionar y enriquecer nuestra humanidad. Así, la poesía de Tomás Mejía se revela no solo como creación literaria, sino como un acto vivo de recordar, sentir y habitar el mundo con autenticidad. Pues el amor a la palabra, yo creo que hay que darte las gracias precisamente por eso, por el amor a la palabra, por regalarnos tantos momentos bonitos, Tomás, y de valdepeñero a valdepeñero, pues de querer tanto a tu pueblo. Bueno, no querría irme sin recitar algo. Como no puede ser de otra manera. El micrófono es tuyo, Tomás. Madre, ya está aquí la luna. Quiere entrar por la ventana para llevarte con ella, para cantarte una nana. Madre, que la luna viene y su palidez de nácar va transformándolo todo, cambiando todo por nada. Dile a la luna lunera, lunita de tez tan blanca, que esconda tras las nubes su cabellera de plata, que no quiero que te asustes, que habrá nuevas madrugadas, que papá vino a buscarte para acompañar tu alma, y te preparó el abuelo una barquita de agua. Ya puedes irte con ellos, ve a buscar la luz del alba, que ya ha llegado la luna y ha entrado por la ventana. Madre mía. Bueno, pues yo creo que es que Te has dejado sin palabras. Tomás, que muchísimas gracias y sigue siendo como eres. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Gracias, Tomás. Y nosotros, Juani, nos despedimos hasta el próximo programa, que será ya, creo, el último de la temporada. Pero en fin, amenazamos con volver, ¿eh? Un abrazo para todos, como siempre les digo, sean felices. Chao. Adiós. Adiós.